buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, dos grandes autores argentinos, dos importantes autores argentinos hoy con nosotros en el programa con nuevos libros. Vamos a hablar también de un tema que nos preocupa en este momento, como son las bibliotecas populares, que corren peligro, su financiamiento corre peligro. Ya lo dijimos varias veces acá en el programa, pero lo vamos a seguir diciendo hasta que este tema se solucione. O sea, esto tiene que tener una definición antes de fin de año y está en manos del Congreso. Las bibliotecas populares son una institución que es una política de Estado en la Argentina, fueron fundadas por Sarmiento y hoy corren peligro. La cantidad enorme de bibliotecas populares que hay en todo el país, el acceso al libro, el acceso a la lectura que facilitan estas bibliotecas. Pensemos también en ese modelo de país culto que todavía tenemos en el imaginario y queremos mantener y acrecentar. Creo que mucho de lo que nos falta pasa por ahí. Nos importa mucho hablar de ese tema. Elvio Gandolfo vive más en Montevideo que en Buenos Aires en este momento, el escritor Elvio Gandolfo, y vamos a hablar por Zoom con él, desde Montevideo, con su nuevo libro Un error de Ludueña. Va a estar en el segundo bloque. En el tercero hablaremos de las bibliotecas populares con su presidenta María del Carmen Bianchi, y vamos a empezar con otro querido autor que publicó en esta colección que tanto nos gusta de Ampersand, donde los escritores hablan de los libros que los marcaron. Ya han sacado una gran cantidad de títulos, muchísimos han venido acá, desde que empezó esta colección hará unos años, 3 o 4 años calculo. Y bueno, han salido lindos textos y ahora salió uno que me gustó especialmente y del que vamos a hablar ahora mismo, después de presentar a su autor. Ahí va. Luis Guzmán nació en Buenos Aires en 1944. Escritor y psicoanalista. Es autor, entre otros títulos, de El Frasquito, Brillos, La Rueda de Virgilio, Villa y Flechazo. Avellaneda Profana es su último libro publicado. Bueno, Avellaneda Profana, acá lo tengo, nuevo libro de Luis Guzmán, en esta colección que han escrito ya tantos escritores. La consigna es escribir sobre los libros que te marcaron, pero yo veo que cada uno, porque a mí me gusta mucho esta colección y vienen muchos autores, ¿no?, a hablar de estos libros. Cada uno toma para el lugar que le parece. Y vos has cumplido bastante con la consigna, pero es un poco tu autobiografía este libro. Contás tu vida también. A partir de los libros, pero contás tu vida, Luis. Sí, bueno, quizás buenas tardes, muchas gracias. Bueno, porque quizás mi vida está marcada por los libros, ¿no es cierto? Y son esas cuestiones que tienen linda los libros, porque hay una sesión que se llama Lector Cruzado. Y yo hablo del bibliotecario de Racing y había salido un anticipo en página 12 donde hablaba de esa parte del bibliotecario y el hijo del bibliotecario se quiso comunicar conmigo. Y después hablo de la compañera de banco, de como cuenta también Ricardo en los diarios de Renzi, tan lindo, que se escribían cartas. Y yo en el libro cuento que esa compañera era pecosa y se parecía en Saldaña. Sí. Y después de tantos años ¿apareció? Me contactó. Sí. Entonces ese libro tiene esas cosas que retornan de la infancia, Avellaneda, sobre todo la juventud, y cuando uno empezó a leer. Digo, el bibliotecario me permitió leer Borges, Feliberto Hernández, vio, y a los 18 años, ¿no? Yo le llevé esa cosa escrita mía tan realista, tan cruda, y él me fue formando, ¿no es cierto? Y me daba lecturas que se oponían a eso, ¿no es cierto? Y me sirvió un montón, y yo la verdad que se llama Chipinti, y era poeta, y le agradezco un montón. Dirigía el Teatro Roma. De Avellaneda. Y Avellaneda, y a mí me formó. ¿Tuviste suerte en cruzarte con él, no es cierto? Tuve suerte, me crucé, siempre tuve suerte con los libros, porque en cuarto año se los di el manuscrito, ¿no?, del frasquito, el anterior frasquito,
¿Había un anterior? que se llamaba Los que nacieron muertos. Ah, Esos manuscritos que se pierden en las ¿lo mudanzas. perdiste? Sí, yo no conservo muchas cosas para los Ah. archivos. Ah, Y se lo di al profesor de literatura, Eliot. Y entonces... se llamaba Elliot el profesor. Sí, y lo leyó y me citó en el Jockey Club y me dio una muy buena devolución, ¿no es cierto? O sea que sentiste apoyo siempre. Siempre tuve ese apoyo de entrada. El libro, el frasquito circuló de manera manuscrita. Yo lo terminé en el 70 y salió en el 73 y lo leyeron, digamos, Pesoni, Manuel Puig, Germán García, Lamborghini, Y Mazzota. todos hablaron del libro, entonces el libro fue un bestseller en ese momento. Fue, El frasquito de Luis Guzmán. Sí, Ese sí salió que marcó, una ¿eh? nota de Soriano en La Opinión. Claro. ¿qué te Se habían parece? hecho 1000 ejemplares y Ah. se agotaron en 5 días. Ah, Y yo trabajaba, era librero. claro. Y venían a comprar el libro que Y vos era- lo vendías. y yo lo vendía. Ay, qué Y lindo. entró un jugador de fútbol que yo admiraba mucho, Roberto Perfumo. Perfume. Y era muy inteligente porque la mujer era psicóloga social y él había estudiado en la escuela Pichón Rivière. Mirá Y vos. le di el libro, pero no volvió más. Ah, Y después qué decís, también que se no lo le pude gustó? dar a Elsa Daniel, que era parecida a esta chica la que yo habla, Pecosa. la Pecosa. Bueno. Y ella volvió y tomamos un café y esas cosas lindas me pasaron cuando trabajé en la librería. Que bueno, pasaban todos, ¿no? Roabasto, Manuel, eran Viña, eran momentos muy... qué épocas. Qué época. Y las librerías estaban abiertas hasta la 1:30 de Ahora la vos, mañana. esto está en el libro, vos trabajaste, todo lo que estamos hablando está en el libro. Vos trabajaste en distintas librerías de la calle Corrientes, pero vos decís en un momento, Fausto era la librería. Y sí, Fausto era la librería porque el otro día se hizo el homenaje a Schwarz, El dueño. el dueño, y estaba Estupía, estaba Marcel Estupía fue Schwarz. librero también. Sí, sí, Bueno, sí. trabajó muchos años en Norte, la de Llano. También, sí. ¿Pero trabajó en Fausto? Eduardo Trabajó Estupía, el artista trabajó en la plástico. sucursal que era DJ, por un día se rompió la cortina y se tuvo que dormir 2 días ahí porque No me sí, digas. dormía en el suelo. El otro día contaba eso. Y bueno, trabajó Luis Tedesco, trabajó Tedesco, Germán claro. García, trabajó Arturito Carreras. Arturo Carrera, el gran Sí, poeta, todos digo, trabajaron ahí de Sí, libreros. trabajaron. Sí, Schwarz se quejaba, pero nos llevó a muchos ahí y Se fue quejaba. fue muy generoso. Fue generoso. Ahora yo digo, vos contás en el libro toda esa época de la calle Corrientes, desayunaban ahí en Banchero Bueno, y bueno, todo ese mundo, ¿no? De esos años alrededor de estos lugares y lo que eran las librerías como lugar de encuentro, ahí estaba David Viña, estaban todos. sí, fíjate vos que sí, pasaban todos, digamos, ¿no? Había algunos muy amigos, Ricardo Piglia. Que lo conociste ahí atendiendo A en la Ricardo lo librería. conocí antes cuando trabajaba en la librería de usados, que era la librería Astral, que estaba frente al Paulista, digamos, Ajá. ¿no? Y después, bueno, cuando fui a Martín Fierro, Fue todo ahí, en esas cuadras. estaba todo en esas cuadras, ¿no? Íbamos a Banchero y armábamos, suponete, me acuerdo un día, en 1975, creo que estaba Pichón Rivière, Marcelito, estaba Martín Real, Germán, Juan Carlos Martínez Real. Celarrayán, Ricardo, Piglia y yo. Entonces Ricardo dice, ¿por qué no escribimos una novela entre todos? Y claro, y si, ¿qué consigna? Entonces Ricardo dice, y el diario del domingo. Ah, Y ese domingo vos querés creer que se murió Pasolini, ¿no? Entonces Ese día fue. esas cosas pasaban en la librería y era otro mundo. Era otro mundo. ¿Extrañás ese mundo? Lo extraño, pero a veces sueño. ¿Soñás? Viste Que estás ahí en la calle Corrientes. Claro, esas cosas en los sueños retornan, ¿no? Ah, mira vos. Entonces eso es lindo porque ya no está más, entonces solo en los sueños reaparece o cuando te encontrás con un amigo y que te cuenta, ¿no? ¿Te acordás de aquello? ¿Te acordás de lo otro? Cuando fue la presentación, el homenaje a Schwarz ahí en la Feria del Libro, bueno,
cada uno tenía Su Máximo historia. Soto, Red, cada uno tenía una anécdota distinta de la calle Corrientes, Claro, claro. de pintores, poetas, ¿no? Digo, Era un lugar de encuentro. Ahora, ¿qué to- lugar de encuentro hay? totalmente, yo no lo sé, digamos, no lo digo, aparte era un lugar de encuentro y cómo te puedo decir, cotidiano, Claro. porque Roa Basto pasaba prácticamente todos los días. Y Robastos, que vivió tantos años acá en Buenos Aires, cuando se Sí, exilió, claro, claro. claro, y era como te decía, tan cotidiano, tan habitual, ¿no es cierto? Que ahí conocí realmente mucha gente y los escritores que venían de afuera, muchos que los mandaba Manuel, digamos, Manuel ¿no? Puig. Manuel Puig, digamos, Vicente Leñero, Gustavo Sáenz, Ah, Eugenio Trías, ah, digamos, el filósofo el español, español. digamos. Pasaban todos por ahí. Pasaban Pero el todos. libro arranca mucho antes, porque arranca en tu infancia, antes de que vos te vinieras para el centro. Habla Sí. de tu papá tanguero. Bueno, eso sí, digamos. Mi padre cantaba bien. Tuve la suerte de que salía el suplemento de Perfil el domingo y, y la generosidad que tuvieron y aparece la orquesta y mi padre cantando. En la orquesta, cantaba en una orquesta de Cantaba que en se la llamaba Los Andinos, Ah, que Horacio de Val debutó con esa orquesta en Radio del Pueblo, pero verlo a mi padre cantando en la orquesta y ver una partitura de él, eso salió en Perfil. salió en Ah, me Perfil perdí las eso. fotos y la foto de mi abuela Ah. y mis ¿Y hermanos. cómo las consiguieron? ¿Vos las tenías? Me las pidieron y Y yo vos las las tenía tenías. y para mí eso fue más alegría Pero me que imagino. cualquier cuestión, Me ¿no? imagino. Tu papá también componía, escribía canciones de Escribió ahí tangos. está un vals de él que se llamaba La novia de antes. Ah, Entonces yo me preguntaba, pero si, ¿cómo podía decir que antes de mi mamá tenía una novia? ¿cómo puede ser esto? Pero son esas cuestiones que para mí fue una alegría. Pero vos decís, Luis, que no guardás cosas. Tenés eso, tenés esas fotos. Ah, pero Tenés no las cartas de tu archivo. papá, tu mamá. Sí, pero no Las cartas no que le como archivo mandaba. literario, Las ¿entendés? tenés ahí, las tenés. Sí, lo que te quiero decir, los originales los tengo ahí, pero no hago nada con eso, no es Claro, que, claro. digo, Pero mirá, a esta altura de la vida que uno se mudó, hizo tantas cosas, no lo perdiste, lo tenés. Por eso hay no algo los ahí perdí que... a esta altura de la vida, muchas cosas en las Bueno, bibliotecas de la por separación, las eso, inundaciones qué y sé otros, yo. y otros avatares se pierden en la vida, Pero pero eso, hay eso algunas cosas quedó. que sí. Y tu mamá era espiritista. Sí, y mi mamá era espiritista y era un mundo, ¿no? ¿No es cierto? Un mundo donde de cada cuestión era un signo. Suponete se Ah, escuchaba un ruido y era un espíritu burlón. Se escuchaba otro ruido y podía ser, era una decodificación de signos. mirá, o sea, en la vida cotidiana eso entraba. Totalmente. La cadena el S significaba un espíritu que podía ser molesto. Todo era un mundo que se desdoblaba ¿Y a en vos no te otro daba mundo. miedo, Me Luis? daba Eras terror. un chico. Sí, me daba terror. Pero un día me cuenta, porque siempre yo le decía que era una especie de megalomanía divina, porque bajaba O'Higgins para encontrarse con San Martín. Nunca un señor Y yo le decía, desconocido, pero no. nunca baja Un vecino. un vecino, un señor común. No. Eh, Entonces un día que iba a bajar Gardel, me llevó, y para mi decepción la medium era una mujer. Entonces ahí fue mi primer como desconcierto, ¿no es cierto? Y me quedé, digamos, como, no te digo decepcionado, pero me acordé de la actriz del Exorcista y que después cuando la vi de grande tenía la misma cara y fue un contraste muy grande, porque yo esperaba ver la foto de lo que veías en los colectivos, con la camisa Claro, rayada, la corbata, claro. la sonrisa, Y pero, aparece la pero mujer. bueno, son esos equívocos de la lengua. Sí, bueno, lo que quiera, pero eras un chico, digo. Era un chico, pero después para escribir me vino bien, te digo. Me imagino que sí. Vos decís también que en tu casa todos contaban historias. Sí, digamos, cada uno, digamos, contaba historias, no sé si las inventarían, ¿no es cierto?
eran muy lectores. Había Digamos, un abuelo también. por mi ahí, abuelo, sí. digamos, que eran tiempos en que la factura de la luz era muy cara, y Ay, se quedaba leyendo como hasta las muy tarde, 3, 4 de la eso era mañana. una preocupación Era familiar. familiar la preocupación, pero por él pude leer toda la novela negra antes de las series, digamos, de tiempo contemporáneo, que es decir, pude leer a Chase, a David ¿Qué Goody, te en la parece? colección Cobalto, Mm. o en la colección Pandora, Linterna, Rastros, Pistas, digamos. Mi abuelo era una biblioteca, digamos, como un murciélago, pues fumaba y leía, y me transmitió mucha lectura. Y después, Vos decís también en algún momento, todos mis muertos están en Avellaneda, ¿no? Salvo tu papá, creo. claro, sí, porque, bueno, porque están ahí, Bueno, y bueno, ¿qué te parece? porque, viste, la cuestión más linda que me pasó fue cuando me nombraron persona notable de la cultura avellaneda. Para mí fue una alegría. Todas muchas historias las inventé ahí, viví ahí y también pude cruzar el puente por suerte, ¿no es cierto? Y bueno, Cruzaste eh, el puente y te viniste a vivir a un departamento en Lavalle y Pasteur con Osvaldo Lamborghini, lo compartían. sí, vivimos un tiempo ahí, digamos que era más inútil que yo, con lo cual el recuerdo el día de Nochebuena que pasamos juntos, que fuimos antes a comprar la comida los dos a Mercado del Plata, y yo era que tenía que cocinar, porque él era más inútil que yo. Ajá. Y yo era mucho más diestro que él. Y cenamos juntos y me acuerdo que ahí me dictó parte de Sebregón y Retrocede, ¿no es cierto? Pero bueno, era un amigo y eran momentos, digamos, muy distintos, digamos, ¿no es cierto? Imagínate, yo vivía solo ahí, y te estoy hablando del 70, 71, ¿no? Entonces, un día ahí ya estaba solo, tocan el timbre y aparecen dos policías, ¿no? Y me dice, ¿qué hace? Dice, que usted tiene toda la noche la luz prendida. Ah, Tienen ¿cómo es? Mimeógrafo No, le digo, claro, lo que habrán pasa es que pensado. tengo miedo. Entonces era muy gracioso porque creo que ahí también hablo de los pósteres, había un póster de Sartre, digamos, ¿no? Y era muy gracioso porque estaban con la linterna y estaba todo iluminado, ¿no? Igual eran con la linterna. Mirando la biblioteca. Bueno, Hasta que entraron al baño y vieron cómo es la Gioconda con los bigotes sí, de Duchamp. y dice, bueno, y si ustedes dice, ¿no? Se No, fueron no tranquilos, tienen remedio, no dice. tienen remedio, ¿no? Ay, Dios, Pero pero pensar también todo eso, ¿no? Que aparecieran porque estaba la luz prendida sí, aparecieron por eso nada más, ¿no? o 70. Bueno, antes de eso quiero decir que contás que tuviste una novia en Avellaneda, creo, que te dio el libro, te regaló el libro 70 veces 7 de Dalmiro Sáenz y que vos dijiste, esto yo quiero hacer, yo quiero escribir. ¿Fue así? ¿Ese peso tuvo Dalmiro Sí, Sáenz? no llegó a ser novia, Bueno, pero estaba por ahí. exactamente, y me dio 70 veces 7, que a mí me sirvió mucho. Después una vez estuvimos juntos en un canal de televisión los dos, era peleador. ¿Llevaban escritores a los canales de televisión? Sí, 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 no me acuerdo en qué programa ¿Qué estuvimos. época era Y, esa? y era, Cuando nosotros empezamos a ver este programa sí, no había no, dónde. pero no me acuerdo dónde fue. Le gustaba discutir, yo la admiraba tanto y me parece injustamente, Dalmiro. sí, olvidado porque ese libro estaba muy bien, 70 veces Bueno, 7. tiene uno que se llama La Patria Equivocada, que es una gran novela. Era buen escritor. Lo que pasa, Sí, él decía, yo me arruino a mí mismo a veces, esas cosas sí, no. y está la película que hizo, creo que, sí, la de ese capítulo, que no sé si lo hizo Torres Nilsson, la de 70 veces 7. sí, Sí. que es muy bueno, creo que con Isabel Son algunos Sarli. cuentos de ese libro con Isabel Y eran Sarli, muy sí. buenos esos cuentos, y a mí me Sí. posibilitaron que entonces uno podía también ser escritor. Ujú. El Frasquito fue tu primer libro publicado y fue, ya dijimos, un éxito.
Sí, fue raro porque salió generosamente la nota de Soriano Claro, ¿cómo es? En La Opinión y se agotó. Y esas cosas que te enteras después, leyendo el diario de Ricardo de Piglia, cuenta, cuando me trajo el manuscrito del prólogo, estaba todo mojado, porque es verdad que... Pero cuenta que se le cayó 4 veces a la noche, cuenta que lo perdió, que se bajó del colectivo y que juntó los papeles por la calle, mira vos. ¿no? Eso me enteré después. A vos te marcó el frasquito, ¿no es cierto? Me marcó... El autor del frasquito, eso. Claro, viste, yo soy el autor de 2 libros. Si es La Vanguardia, es El Frasquito. Si es más política, es Villa. Villa, claro. Y entonces yo digo que escribí... Además casi tengo 20 más, por lo menos. Por lo menos. Pero sí me marcó y lo que yo quise fundamentalmente era no escribir, digamos, repetir El Frasquito. Entonces me fui a escribir un libro como Brillo, que es totalmente diferente. Totalmente no, diferente. Es más, vos viniste una vez acá en una reedición del frasquito, me acuerdo acá en el programa, y decías, yo no me reconozco, yo no escribo así. No, eso fue en ese momento. Por eso digo, viste que es espiritismo puro, digamos. Espiritismo puro. Bueno, me tengo que ir al corte, ¿no? Me están diciendo que me tengo que ir al corte. Bueno. Vamos a recomendar, por supuesto, Avellaneda Profana, precioso libro de Luis Guzmán, precioso libro. Nos enteramos de montones de anécdotas, se viven tantas épocas acá. Felicitaciones. Bueno, y muchas gracias. A vos, Luis. Muchas gracias. Siempre sos bienvenido. Como amigo y como lector. Por supuesto. Seguimos, cada vez que saca un libro Luis Guzmán, está invitado a este programa. Bueno. Enseguida volvemos, no se vayan.